Este programa es una presentación de el equipo de producción de Radio Bea. Damos gracias a Dios por un espacio como este, donde la palabra de Dios se abre como ese tesoro que nos va a revelar verdades que nos va a transformar. Bienvenidos a El Rollo del Libro. Gracias por acompañarnos. Prepárese para descubrir lo que el Señor tiene preparado para usted hoy, querido estudiante de la palabra del Señor. ¿Sabe qué dijo Dios en el Salmo 47? He aquí vengo. En el rollo del libro está escrito de mí. El rollo del libro. Un programa producido por el equipo de Radio Bea, donde nos acercaremos a la Biblia Para leerla, Reflexionar y aprender de ella. Ahora es el momento para estudiar la Biblia. Tómela, porque El rollo del libro comienza ahora. Ahora escuchemos la introducción. Antes de sumergirnos de lleno en las nuevas páginas de las Escrituras, hagamos una pequeña pausa para conectar los puntos. Si usted se perdió el último episodio o simplemente necesita refrescar la memoria, introducimos el programa El Rollo del Libro con un rápido repaso de lo que pasó la última vez. Así que vamos a recordar el hilo de nuestro estudio bíblico. Estuvimos ocupándonos en los 51 versículos del capítulo 7 del primer libro de los Reyes. Aprendimos dentro de los 5 puntos que tocamos que lo mejor de nuestras manos debería de ser para la gloria de Dios. Y esto en referencia a la construcción que hace Salomón, una construcción lleno de excelencia. Aprendimos que Salomón en ese capítulo 7 edifica su palacio y el palacio de su esposa. Luego nos da algunas características de la construcción, hablándonos de las columnas que eran de bronce. Y luego hay un espacio como una especie de piscina al cual la Biblia le llamaba el mar de bronce. Luego nos habla de las columnas móviles que tenía esa gran obra. Y finalmente nos trasladamos también a la dedicación de los utensilios que iban a ser usados en la casa del Señor. Por eso es que nuestra conclusión fue que ese talento, y no solo de Salomón, sino también aparece ahí un personaje llamado Hiram, que era un experto en hacer obras, contratado por Salomón, fue el que desarrolló juntamente con él ese proyecto. Eso fue el capítulo número 7. Pero ahora vamos a ocuparnos en estudiar el capítulo número 8. Presentamos ahora el segmento número 1. Miles de años atrás, los antiguos, para acercarse a las Escrituras, no abrían un libro, sino desenrollaban un rollo. Ahora nosotros en nuestro tiempo podemos abrir un libro o podemos encender un dispositivo para poder escuchar la voz del Señor a través de la lectura de un verso bíblico. Quiero invitarles a que nos preparemos porque a continuación nuestro primer segmento y el primer paso que damos para la elaboración de nuestro bosquejo de hoy es leer el capítulo que vamos a estudiar. Hoy el capítulo es muy amplio, muy largo. Avanzaremos con 66 versículos, capítulo 8, primer libro de Reyes.
Entonces Salomón reunió ante sí en Jerusalén a los ancianos de Israel, a todos los jefes de las tribus y a los principales de las familias de los hijos de Israel para traer el arca del pacto de Jehová de la ciudad de David, la cual es Sión. Y se reunieron con el rey Salomón todos los varones de Israel en el mes Etanim, que es el mes séptimo, en el día de la fiesta solemne. Y vinieron todos los ancianos de Israel y los sacerdotes, tomando el arca, y llevaron el arca de Jehová, y en el tabernáculo de reunión, y todos los utensilios sagrados que estaban en el tabernáculo, los cuales llevaban los sacerdotes y levitas. Y el rey Salomón y toda la congregación de Israel que se habían reunido con él, estaban con él delante del arca sacrificando ovejas y bueyes, que por la multitud no se podían contar ni numerar. Y los sacerdotes metieron el arca del pacto de Jehová en su lugar en el santuario de la casa, en el lugar santísimo, debajo de las alas de los querubines. Porque los querubines tendían extendidas las alas sobre el lugar del arca, y así cubrían los querubines el arca y sus varas por encima. Y sacaron las varas de manera que sus extremos se dejaban ver desde el lugar santo, que está delante del lugar santísimo, pero no se dejaban ver desde más afuera, y así quedaron hasta hoy. En el arca ninguna cosa había sino las 2 tablas de piedra que allí había puesto Moisés en Horeb, donde Jehová hizo pacto con los hijos de Israel cuando salieron de la tierra de Egipto. Y cuando los sacerdotes salieron del santuario, la nube llenó la casa de Jehová. Y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa. Entonces dijo Salomón: Jehová ha dicho que él habitaría en la oscuridad. Yo he edificado casa por morada para ti, sitio en que tú habites para siempre. Y volviendo el rey su rostro, bendijo a toda la congregación de Israel, y toda la congregación de Israel estaba de pie. Y dijo: Bendito sea Jehová, Dios de Israel, que habló a David mi padre, lo que con su mano ha cumplido, diciendo: Desde el día que saqué de Egipto a mi pueblo Israel, no he escogido ciudad de todas las tribus de Israel para edificar casa en la cual estuviste mi nombre, aunque escogí a David para que presidiese en mi pueblo Israel. Y David mi padre tuvo en su corazón edificar casa al nombre de Jehová Dios de Israel. Pero Jehová dijo a David mi padre: Cuanto ha de haber tenido en tu corazón edificar casa a mi nombre, bien has hecho en tener tal deseo. Pero tú no edificarás la casa, sino tu hijo que saldrá de tus lomos, él edificará casa a mi nombre. Y Jehová ha cumplido su palabra que había dicho, porque yo me he levantado en lugar de David mi padre y me he sentado en el trono de Israel, como Jehová había dicho, y he edificado la casa al nombre de Jehová, Dios de Israel. Y ha puesto en ella lugar para el arca, en la cual está el pacto de Jehová que él hizo con nuestros padres cuando los sacó de la tierra de Egipto. Luego se puso Salomón delante del altar de Jehová en presencia de toda la congregación de Israel y extendiendo sus manos al cielo, dijo: Jehová, Dios de Israel, no hay Dios como tú, ni arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, que guardas el pacto y las misericordias a tus siervos, los que andan delante de ti con todo su corazón, que has cumplido a tu siervo David mi padre lo que prometiste. Lo dijiste con tu boca, y con tu mano lo has cumplido, como sucede en este día. Ahora, pues, Jehová, Dios de Israel, cumple a tu siervo David mi padre lo que le prometiste, diciendo: No te faltará varón delante de mí que se siente en el trono de Israel, con tal que tus hijos guarden mi camino y anden delante de mí como tú has andado delante de mí. Ahora pues, oh Jehová Dios de Israel, cúmplase la palabra que dijiste a tu siervo David mi padre. Pero, ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? He aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener. ¿Cuánto menos esta casa que yo he edificado? Con todo, tú atenderás a la oración de tu siervo y a su plegaria. Oh Jehová Dios mío, oyendo el clamor y la oración que tu siervo hace hoy delante de ti.
que estén tus ojos abiertos de noche y de día sobre esta casa, sobre este lugar de la cual has dicho, mi nombre estará allí, y que oigas la oración que tu siervo haga en este lugar. Oye pues la oración de tu siervo y de tu pueblo Israel. Cuando oren en este lugar también tú lo oirás en el lugar de tu morada, en los cielos. Escucha y perdona. Si alguno pecare contra su prójimo, y le tomaren juramento haciéndole jurar, y viniere el juramento delante de tu altar en esta casa, tú oirás desde el cielo y actuarás, y juzgarás a tus siervos, condenando al impío y haciendo recaer su proceder sobre su cabeza, y justificando al justo para darle conforme a su justicia. Si tu pueblo Israel fuere derrotado delante de sus enemigos por haber pecado contra ti, y se volvieren a ti, confesaren tu nombre, y oraren y te rogaren, y suplicaren en esta casa, tú oirás en los cielos y perdonarás el pecado de tu pueblo Israel y los volverás a la tierra que diste a sus padres. Si el cielo se cerrare y no lloviere por haber ellos pecado contra ti y te rogaren en este lugar y confesaren tu nombre y se volvieren del pecado cuando los afligieres, tú oirás en los cielos y perdonarás el pecado de tus siervos y de tu pueblo Israel, enseñándoles el buen camino en que anden, y darás lluvia sobre tu tierra, la cual diste a tu pueblo por heredad. Si en la tierra hubiere hambre, pestilencia, tizoncillo, añublo, langosta o pulgón, si sus enemigos los sitiaren en la tierra en donde habiten, y cualquier plaga o enfermedad que sea, toda oración y toda súplica que hiciere cualquier hombre o todo tu pueblo Israel, cuando cualquiera sintiere la plaga en su corazón y extendiere sus manos a esta casa, tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, y perdonarás y actuarás y darás a cada uno conforme a su camino, cuyo corazón tú conoces, porque solo tú conoces el corazón de todos los hijos de los hombres, para que te teman todos los días que vivan sobre la faz de la tierra que tú diste a nuestros padres. Asimismo el extranjero, que no es de tu pueblo Israel, que viniere de lejanas tierras a causa de tu nombre, pues oirán de tu gran nombre, de tu mano fuerte y de tu brazo extendido, y vinieren a orar a esta casa, tú oirás en los cielos y en lugar de tu morada, y harás conforme a todo aquello por lo cual el extranjero hubiere clamado a ti, para que todos los pueblos de la tierra conozcan tu nombre y te teman, como tu pueblo Israel, y entiendan que tu nombre es invocado sobre esta casa que yo edifiqué. Si tu pueblo saliere en batalla contra sus enemigos por el camino que tú les mandes, y oraren a Jehová con el rostro hacia la ciudad que tú elegiste y hacia la casa que yo edifiqué a tu nombre, tú oirás en los cielos su oración y su súplica y les harás justicia. Si pecaren contra ti, porque no hay hombre que no peque, y estuvieres airado contra ellos y los entregares delante del enemigo, para que los cautive y lleve a la tierra enemiga, sean lejos o cerca, y ellos volvieren en sí en la tierra donde fueren cautivos, si se convirtieren y oraren a ti en tierra de los que los han cautivado y dijeren, pecamos, hemos hecho lo malo, hemos cometido impiedad, y si se convirtieren a ti de todo su corazón y de toda su alma en la tierra de sus enemigos que los hubieren llevado cautivos, y oraren a ti con el rostro hacia su tierra que tú diste a sus padres, y hacia la ciudad que tú elegiste, y la casa que yo he edificado a tu nombre, tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, su oración y su súplica, y les harás justicia, y perdonarás a tu pueblo que había pecado contra ti, y todas sus infracciones con que se han rebelado contra ti, y harás que tengan de ellos misericordia los que los hubieren llevado cautivos, porque ellos son tu pueblo y tu heredad, el cual tú sacaste de Egipto de en medio de horno de hierro. Estén pues atentos tus ojos a la oración de tu siervo y a la plegaria de tu pueblo Israel, para oírlos en todo aquello por lo cual te invocaren, porque tú los apartaste para ti como heredad tuya de entre todos los pueblos de la tierra, como dijiste por medio de Moisés tu siervo, cuando sacaste a nuestros padres de Egipto, oh Señor Jehová.
Cuando acabó Salomón de hacer a Jehová toda esta oración y súplica, se levantó de estar de rodillas delante del altar de Jehová con sus manos extendidas al cielo, y puesto en pie, bendijo a toda la congregación de Israel, diciendo en voz alta: Bendito sea Jehová, que ha dado paz a su pueblo Israel conforme a todo lo que él ha dicho. Ninguna palabra de todas sus promesas que expresó por Moisés su siervo ha faltado. Esté con nosotros Jehová nuestro Dios como estuvo con nuestros padres, y no nos desampare ni nos deje. Incline nuestro corazón hacia Él para que andemos en todos sus caminos y guardemos sus mandamientos y sus estatutos y sus decretos, los cuales mandó a nuestros padres. Y estas mis palabras con que he orado delante de Jehová estén cerca de Jehová a nuestro Dios de día y de noche, para que Él proteja la causa de su siervo y de su pueblo Israel, cada cosa en su tiempo, a fin de que todos los pueblos de la tierra sepan que Jehová es Dios y que no hay otro. Sea pues perfecto vuestro corazón para con Jehová nuestro Dios, andando en sus estatutos y guardando sus mandamientos como en el día de hoy. Entonces el rey y todo Israel con él sacrificaron víctimas delante de Jehová, y ofrecieron Salomón sacrificios de paz, los cuales ofreció a Jehová 22,000 bueyes y 120,000 ovejas. Así dedicaron el rey y todos los hijos de Israel la casa de Jehová. Aquel mismo día santificó el rey el medio del atrio, el cual estaba delante de la casa de Jehová, porque ofreció allí los holocaustos, las ofrendas y la grosura de los sacrificios de paz, por cuanto el altar de bronce que estaba delante de Jehová era pequeño, y no cabían en él los holocaustos, las ofrendas y las grosuras de los sacrificios de paz. En aquel tiempo Salomón hizo fiesta, y con todo el pueblo de Israel, una gran congregación, desde donde entran en Hamat hasta el río de Egipto delante de Jehová nuestro Dios, por 7 días, y aún por otros 7 días, esto es, por 14 días. Y el 8º día despidió al pueblo, y ellos, bendiciendo al rey, se fueron a sus moradas, alegres y gozosos de corazón, por todos los beneficios que Jehová había hecho a David su siervo y a su pueblo Israel. Avanzamos hacia el segmento número 2. Quiero compartirles el segundo segmento de El Rollo del Libro, un comentario del pasaje que estamos estudiando, capítulo 8, primer libro de Reyes. Un comentario nos permite ver cómo cada enseñanza se conecta con nuestro día a día. Tenga su cuaderno listo para anotar, porque comienza nuestro comentario. Este capítulo 8 comienza cuando Salomón reúne a todo el pueblo de Israel en Jerusalén, a los ancianos de todas las tribus. Él pretendía sacar el arca del pacto de su ubicación en Jerusalén, donde había estado desde la época de David su padre, y quería llevarla hacia el templo. Este traslado probablemente tuvo lugar durante la fiesta de los tabernáculos. Durante esa celebración se conmemoraba la forma en la que el Señor había sacado a su pueblo a través del desierto y los había conducido a la tierra prometida. Cuando todos hubieron llegado, el arca del Señor y los utensilios que estaban en el antiguo tabernáculo fueron llevados al templo. Tal como lo estipulaba la ley de Moisés, los sacerdotes y los levitas fueron los que trasladaron esos utensilios y los colocaron en el lugar apropiado. Durante la ceremonia se sacrificaron también numerosos bueyes y ovejas. El verso 5 nos dice que el número de ovejas y bueyes que se sacrificaron ese día no se pudo contar. Los sacerdotes metieron el arca del pacto del Señor en su lugar, es decir, en el lugar santísimo, y la colocaron entre las alas de los 2 querubines de oro que allí habían sido puestos. El verso 8 nos dice que las varas eran tan largas que sus extremos podían verse desde la entrada delantera del lugar santísimo. El hecho de que las varas pudieran verse era un recordatorio de la presencia de Dios que representaba el arca del testimonio.
Esta arca, hermanos, contenía las 2 tablas de piedra de los mandamientos que Moisés colocó allí cuando Dios hizo pacto con ellos en el monte Horeb. Estas tablas eran muy importantes porque constituían un recordatorio de que el Señor había llamado a su pueblo a obedecer y de que solo serían bendecidos si le obedecían. Dios, hermanos, es un Dios misericordioso y compasivo. Pero si su pueblo desobedece, su desobediencia rápidamente les haría perder sus bendiciones. Cuando el arca del pacto fue colocada en su posición, los sacerdotes se retiraron del santuario y el Señor Dios, como dice el verso 9, revela su presencia. En el verso 10 nos dice que una gran nube llenó el santuario. La presencia del Señor era tan abrumadora que los sacerdotes no pudieron quedarse para realizar sus funciones. Dios detuvo entonces en ese momento la rutina de las celebraciones religiosas. Y lo único que los sacerdotes pudieron hacer fue esperar al Señor y postrarse dando reverencia a la presencia del Señor. Y esta fue una ocasión que el pueblo de Dios no iba a olvidar. Era un recordatorio, hermano, de la gloria de Dios y de lo imponente de su santidad. También era un testimonio de la responsabilidad que tenía el pueblo de Dios de vivir para Él y de honrarle en todo cuanto hiciera. En medio de esa gloria tan grande, Salomón exclamó delante de todo el pueblo y dijo esto, verso 12, Jehová ha dicho que Él habitaría en la oscuridad. Cuando dijo esto Salomón, él estaba recordando al pueblo la sobrecogedora grandiosidad de Dios. Tenía que ocultar su gloria en una oscura nube para no consumir a su pueblo. ¿Se recuerda cuando Moisés bajó de aquel monte y su gloria reflejaba que él tuvo que ponerse un velo, un paño? Eso es exactamente lo que Salomón nos está queriendo decir. Salomón también había edificado ese templo para Dios. Casi parecía ridículo imaginar que un Dios tan grande, tan santo, tan formidable, estuviera dispuesto a habitar en un templo hecho por manos de hombres. Hermanos, Dios no es así. Dios es inmensamente grande, más que ese templo. La estructura del templo, aunque era impresionante para la vista humana, pero eso no impresionaba a Dios. Esa edificación era digna delante de los hombres, pero no era digna para albergar su gloria. Pero aún así, lo que quiero decirles es que el Señor bendijo el templo con su presencia. Así que vemos aquí un acto de gracia, de misericordia, de compasión de parte de Dios. El verso 14, Salomón va a bendecir a la congregación que había acudido a la dedicación y les va a recordar la manera en la que Dios había sido fiel a la promesa que le había hecho a David. Salomón comienza a recordarle al pueblo que Dios nunca había escogido ninguna ciudad o tribu en específico para que se construyera un templo en la cual estuviera su nombre. La construcción del templo no había sido una iniciativa de Dios, sino una iniciativa de David. Aunque no había sido un mandato, él había reconocido la honestidad y sinceridad del corazón de David y Dios había aceptado su petición de construirle. Ese día, estando en pie ante el altar del Señor, Salomón extiende sus manos al cielo en presencia de la congregación de Israel y empieza a alabar al Señor, su grandeza, su majestad, y Salomón le pidió a Dios que cumpliera la promesa que había hecho a su padre David, porque Dios también le había prometido a David que a su linaje nunca le faltaría varón que se sentara en el trono de Israel.
siempre y cuando los hijos le obedecieran y guardaran sus mandamientos. Entonces quiero que observemos la relación que se establece entre la bendición de Dios y la obediencia. Dios proveería de descendientes para el trono de David siempre y cuando éstos vivieran en obediencia. De lo contrario, su bendición le sería quitada. Entonces, lo que en realidad Salomón está pidiéndole a Dios es que lo ayudara a él y a sus hijos y a sus descendientes a ser fieles, obedientes a la palabra de Dios. Luego, en los versos del 27 al 51, Salomón comparte una oración primero bendiciendo al templo, consciente de que Dios no podía ser limitado en un espacio físico a un edificio, pero Salomón le pide que aún así Él se muestre, se revele en el templo de una forma muy especial. Salomón definitivamente comprendía que Dios no podía ser limitado a ninguna estructura humana. Sin embargo, su oración se centró en el edificio. Y quiero que observe que en los versos 29 y 30 le pide a Dios que escuche las oraciones de aquellos que llegaran a orar al templo. Entonces, aquí surge la pregunta de lo que Salomón creía que sucedería si una persona no se volvía hacia el templo cuando estaba orando o no fuera al templo a orar. ¿Realmente estaba Salomón dándole una importancia excesiva al edificio? Bueno, aquí cada persona es libre de tener su propia opinión acerca de este interrogante. Pero lo que resulta importante es recordar es que Dios no lo limita a nadie, ningún ser humano. No lo limita una iniciativa o una imposición humana. Mucho menos Dios está limitado a un lugar o a un espacio o a un tiempo específico. Hermano, hermana, Dios escucha las oraciones de los que oran en una iglesia y también las que están orando en sus hogares. No es preciso una indumentaria determinada, estar en un lugar determinado o buscar un norte determinado. Dios nos escuchará donde quiera que estemos y va a responder a aquellas oraciones que broten de corazones sinceros. Salomón le estaba pidiendo a Dios que cuando algún individuo se volviese a él y buscare su rostro, es decir, una oración sincera, él le iba a escuchar y le iba a responder. El templo era el lugar donde se hacían los sacrificios por los pecados del pueblo de Dios. En ese templo estaban los símbolos de la obra que Cristo vendría a hacer por la humanidad. Entonces Salomón pide que las oraciones de todos los que se vuelvan hacia el templo fuesen respondidas. Aquí podemos entonces recordar que el pueblo que se vuelve al Señor y confía en el Señor puede recibir perdón de sus pecados. Prácticamente es una expresión mesiánica de lo que hoy nosotros tenemos. Todo aquel que vuelve a Cristo y que pone su mirada en Cristo, sus pecados le son perdonados. Del verso 31 al 51, Salomón le hace a Dios varias peticiones relacionadas en varias circunstancias. Por ejemplo, verso 31 y 32, Salomón le pide a Dios que imparta justicia desde el altar de su templo. Le pide que juzgue a aquellos que han sido injustos para con su prójimo y que haga justicia en cada caso. También le pide que se justifique al justo para darle conforme a su justicia. Entonces observamos que el templo debía ser un lugar también de justicia, donde el pecado se revelara y se confrontara. También en los versos 33 y 34, Salomón le pide al Señor que convierta el templo en un lugar de perdón y restauración, porque él está orando para que Dios escuche las confesiones de su pueblo cuando
estos vayan derrotados por sus enemigos a causa de su vida pecaminosa. Le pide a Dios que les muestre al pueblo en ese templo y que los restaure cuando ellos estén confesando sus pecados. Es decir, el templo debía de ser un lugar de perdón. Allí los errores debían de corregirse. Allí las relaciones debían de restaurarse en el lugar donde Dios había escogido mostrar su presencia. Cuando dejara de llover y las bendiciones del cielo se detuviesen a causa del pecado, Salomón le pide a Dios que perdone y bendiga a Israel si se vuelve hacia el templo y confiesa su nombre apartándose del pecado. Salomón le pide a Dios que le enseñe al pueblo el buen camino para andar para que las bendiciones fluyan. Y el templo debía ser ese lugar de instrucción y de orientación. También vemos que Salomón ora para que Dios saque a luz los pecados secretos de su pueblo desde este templo. Porque cuando en la tierra hubiera hambre, pestilencia, y da un listado de situaciones, añublo, langosta, pulgón, que eran situaciones que afectara al pueblo, o también cita los sitios de los enemigos, Salomón deseaba que el pueblo llegara al templo a buscar a Dios y que Él le mostrara la razón por la que estaban recibiendo esas maldiciones. Y que orando a Dios, yendo al templo y lo buscasen, Él les iba a mostrar las razones, es decir, esos pecados ocultos que iban a quedar expuestos para que las maldiciones fueran quitadas sobre el pueblo. También Salomón le pide a Dios que escuche el clamor de los extranjeros cuando ellos vayan a orar. Salomón había entendido que había muchas personas de otras naciones que habían escuchado del Dios de Israel y le pide a Dios que desde el templo Él los escuche, Él los ayude. El templo también debía de ser un lugar de apoyo para aquellos que estuviesen en guerra. Y Salomón pide que las oraciones de los soldados, de los guerreros que llegaran ahí a buscar su rostro en el templo fuesen respondidas. Finalmente, Salomón pide que el templo sea un sitio donde el creyente errante pueda ser restaurado a la comunión con Dios. Él le pide a Dios que le mostrara su misericordia al pueblo cuando estuviese cautivo por causa del pecado. También le pide que el pueblo se arrepienta tocándole su corazón. Le pide a Dios que escuche las confesiones sinceras de aquellos que se hubieran arrepentido de sus pecados y que los restaure. Entonces la oración aquí de Salomón es muy importante y es tan importante para nosotros en la actualidad. Salomón le está pidiendo 7 cosas. Él oró para que el Señor, número 1, hiciera justicia. Número 2, para que pudiesen los creyentes alcanzar el perdón. Para que el pueblo pudiese aprender sus mandamientos. También Salomón ora para que los pecados ocultos fueran revelados. Para que los extranjeros se encuentren con Dios. Para que donde un guerrero cansado pudiera hallar fortaleza y para que cualquier errante persona pudiera encontrar restauración. La iglesia en nuestros días debiera de poseer estas 7 características. Hay que estar orando por eso que estamos hoy también mencionando y aprendiendo de este pasaje de Salomón. Para finalizar, en los versos finales Salomón le pide a Dios que escuche su oración por el templo y por el pueblo. Le recuerda a Dios que Él había escogido a Israel para que fuesen su pueblo santo, pero como pueblo también necesitaban de perdón y de fortalecimiento. Cuando Salomón termina de orar, el relato habla de que se levanta porque estaba de rodillas delante del altar y empieza a bendecir Salomón a toda la congregación, a todo el pueblo de Israel. Pero en esa bendición les recuerda al pueblo que les había dado descanso de sus enemigos
porque habían sido fiel a todas sus promesas. Y Salomón deseaba que Dios siguiera bendiciendo a su pueblo de tal manera que toda la tierra supiese que Él era su Dios. Sin embargo, Salomón le recuerda al pueblo que esto solo sería posible si ellos cuidaban su caminar, andar en los estatutos y obedecer los mandamientos. Cuando Salomón termina su bendición al pueblo, todo Israel ofreció sacrificios a Dios. Y aquí hay un dato, verso 63. 22,000 bueyes, 120,000 ovejas y cabras. Es que se trataba de un sacrificio enorme que demostraba, hermano, un compromiso de seguir y servir a Dios. Cuando el pueblo reunido alrededor de Salomón consagraron el atrio que estaba frente al templo y ofrecieron holocaustos, ofrendas, grosura de los sacrificios. Porque el altar de bronce era muy pequeño para contener toda la ofrenda quemada y la ofrenda de grano que se presentó ese día. La celebración duró 14 días. Al 15º día Salomón despidió al pueblo, el cual dice que regresaron con un corazón alegre y gozoso por todas las cosas que Dios había hecho, cumpliendo así las promesas que le hizo a David. Muy bien, aquí cerramos nuestro comentario bíblico. En un momento regresamos para la elaboración de nuestro bosquejo. El Rollo del Libro le invita a elaborar el siguiente bosquejo a través de esta secuencia. Identifique los temas principales. Antes de dividir el capítulo, detecte los grandes temas que se repiten o destacan. Esto nos dará una visión general del mensaje que el capítulo quiere transmitir. Divídalo en bloques con subtítulos. Seccione el capítulo en bloques temáticos. A cada bloque asígnele un subtítulo claro y representativo que resuma su contenido. Esto ayudará a comprender el capítulo por partes, sin perderle el hilo. Coteje y subraye. Revise cada bloque y verifique que el título asignado realmente refleje el contenido del texto bíblico. Busque palabras claves o frases que confirmen el tema del bloque. Subraye esos versículos que respalden el título y esto fortalecerá su comprensión y memoria. Finalmente, concluya con una reflexión. Redacte una conclusión personal y teológica del capítulo. ¿Qué aprendió? ¿Qué mensaje central transmite? ¿Cómo puede aplicarlo? ¿Está listo? Porque en este momento vamos a la práctica. Acaban de escuchar una guía rápida de cómo trabajamos nuestro último segmento, que se trata de elaborar nuestro bosquejo. Esta elaboración del bosquejo, como ustedes lo escucharon, tienen 4 pasos. Así que vamos a empezar por el primero, que es identificar el o los temas centrales. Lo que buscamos de este paso es dirección, hacia dónde nos dirigimos, pero también claridad, entender lo que el capítulo nos está hablando de una forma general. Simple pregunta, ¿hay uno o más de un tema? Pudieran haber 2, 3 temas. ¿Es la misma línea del relato del verso 1 al verso 66? ¿O de repente nos comienzan contando una cosa y después nos desvían a otra? ¿Qué puede suceder? Vamos a averiguarlo en el primer paso entonces de nuestro bosquejo. Son 66 versos. Muy bien, para eso echamos mano de las lecturas de la Biblia y del comentario. Estimado hermano, estimada hermana, el capítulo 8 forma parte de una secuencia de relatos que comienzan, y estoy revisando aquí nuestros apuntes para que usted tome idea de lo que voy a decirle, a partir del capítulo
capítulo 5 de este libro que estamos estudiando, es decir, 5, 6, 7 y 8, es una secuencia en una misma dirección y en un mismo enfoque. ¿Cuál es? El templo de Dios. Déjeme, por ejemplo, decir que en el capítulo 5 es la preparación de la construcción del templo. Capítulo 6 es la construcción del templo. Capítulo 7, ahí hay un paréntesis, pero tiene que ver con construcción, porque aquí se construye la casa de Salomón o las casas de Salomón y se consagran los utensilios que van a ser utilizados dentro de el nuevo templo. Y el capítulo 8, que es el que estamos trabajando, sigue con la misma línea, la dedicación del templo. Cuando hablamos de dedicación del templo es que ya estaba todo listo y preparado para que el templo comenzara a funcionar, pero solo faltaba algo: dedicárselo al Señor, consagrárselo al Señor, presentárselo al Señor y que Él lo recibiera. Es como el acto de inauguración, pero esto es más que un acto de inauguración. Es una entrega. Señor, esto es lo que me permitiste hacer, aquí está, comenzamos. Y entonces a lo largo de los 66 versículos vamos a encontrar ese mismo enfoque. Por eso es que punto número 1 en nuestro bosquejo, ¿de qué habla el capítulo? De una sola cosa. Apúntelo ahí. La dedicación del templo. También puede poner la consagración del templo. Vamos a partir los versos en bloques. Este segundo paso tiene ese objetivo: dividir el capítulo en bloques. ¿Por qué? Para entender mejor cada parte y poder seguir el hilo del mensaje. Mire, no es lo mismo recordar 66 cosas que recordar, en este caso, 4 cosas. Vamos a partir los 66 versos en 4 bloques y a cada bloque le vamos a asignar un subtítulo, porque ya tenemos un título principal, lo que hicimos en el bloque anterior. ¿Está listo? Ahí en su bosquejo vaya apuntando. Le voy a ir dando bloque por bloque. Bloque número 1, del versículo 1 al versículo 11. Esos 11 versículos, por favor, ahí en su bosquejo, asígneles este tema. La gloria de Dios llena el templo. Ahí comienza la consagración del templo. Que la gloria de Dios llene, la presencia de Dios. Ya estaba Salomón, el rey, los sacerdotes, el sumo sacerdote y el pueblo, pero faltaba el actor más importante, Dios. Y por eso es que los primeros 11 versos nos muestran que la gloria de Dios va a llenar el templo. Punto número 2 o bloque 2 de nuestro bosquejo. Los siguientes 10 versos, del 12 al 21. Del 12 al 21. Nuestro segundo bloque. A este bloque le titulamos Salomón recuerda el pacto de Dios. Aquí hay una especie de discurso en estos 10 versos. El enfoque de Salomón es recordar la promesa o el pacto de Dios para con ellos. Muy bien. Vamos entonces ahora a elaborar el tercer bloque. Este es muy largo. Son 32 versículos partiendo del verso 22 hasta el verso 53. A ese gran bloque de 32 versículos, titúlelos: Consagración del templo. Ya el templo lo presentan a Dios, el Señor lo llena con su presencia. En esa presencia Salomón recuerda el pacto de Dios,
Pero aquí viene una consagración, un acto espiritual, y es aquí donde Salomón hace una oración. Cuando usted, por ejemplo, dice, quiero que consagren a mis hijos delante de Dios, usted no hace una fiesta, usted los lleva al templo para que, ¿qué? Oren. Y eso es lo que vamos a ver al rey haciendo una oración de consagración de 7 puntos, que era lo que le compartimos en el comentario de del programa. Muy bien. Vamos a la última parte. Son los últimos 13 versículos partiendo del 54 hasta el verso 66. A ese bloque de 13 versos titúlele lo siguiente: exhortación al pueblo. Salomón termina la dedicación exhortando al pueblo de Israel, y esos 13 versos nos hablan de ello. Entonces, resumiendo, el capítulo 8 del primer libro de Reyes nos da 66 versículos. Estos 66 versos nos hablan de cómo Salomón dedicó al templo recién construido a Dios. Primero es que la gloria de Dios llena el templo. Segundo es que Salomón comienza a recordar, a hacer memoria del pacto de Dios. En tercer lugar, Salomón presenta una oración de consagración del templo con 7 peticiones. Y finalmente, la dedicación termina con una exhortación del rey Salomón para el pueblo de Israel. Muy bien, eso ya lo recuerda. Le dije, no es lo mismo 66 versos que 4 verdades, que es la que hemos trabajado en esta partición o hechura de bloques, 4 bloques del capítulo que estamos estudiando. Vamos ahora a revisar los bloques y los tenemos que comprobar que el título que anotamos coincida con el texto. Lo que tenemos que hacer es anotar los versículos que contengan las frases que confirman, es decir, vamos a cotejar el texto bíblico y el texto bíblico, pues como estamos estudiando en el capítulo 8, trae sus versículos. Entonces, a la hora de cotejar, acá el verso 4, si ese fuera la ocasión, pues entonces anotamos en cualquiera de los bloques el verso 4 y eso tiene que conectar. Y también, si es posible, usted pueda subrayar en su Biblia. Lo voy a estar guiando a continuación. Vamos a revisar los 4 bloques. El primer bloque, la gloria de Dios llena el templo. Debo de buscar en los 11 primeros versículos algo que me hable que la gloria de Dios llena el templo. Claro, los 11 versículos desde el inicio nos empiezan a relatar cómo es que la gloria de Dios llena el templo. Pero, verso 10. Anote ese verso 10 a la par del título La gloria de Dios llena el templo, ahí en su bosquejo, o bien puede subrayar. Escuche lo que la Escritura dice. Y cuando los sacerdotes salieron del santuario, la nube llenó la casa de Jehová. Recordemos que ya había capítulo anterior, 7, se habían consagrado los utensilios, pero faltaba algo, el arca del testimonio. El arca es llevada por los sacerdotes y la colocan en el lugar santísimo. Al terminar ese acto de llevar el arca del testimonio, el relato bíblico dice que la gloria de Dios llenó la casa. Y el verso 11 es un poquito más revelador porque dice que los sacerdotes no pudieron seguir sacrificando los holocaustos porque la gloria de Dios había llenado la casa. Subraya el verso 10 o subraya el verso 11, pero ahí está. Nota cómo nuestro título conecta, se relaciona, está amarrado con
el relato bíblico. Significa que la observación es correcta. Vamos al segundo bloque, del verso 12 al versículo número 21. A ese bloque le titulamos Salomón recuerda el pacto de Dios. Lo segundo entonces, posterior a que el Señor llena el templo con su presencia, es que se para Salomón y comienza a disertar un recordatorio de la fidelidad de Dios en cuanto a su promesa. ¿Dónde dice eso? Pues del verso 12 al verso 21, pero con mayor claridad el verso 20. Anótelo a la par de el título Salomón recuerda el pacto de Dios o subráyelo en su Biblia. Yo se lo leo. Y Jehová, está hablando Salomón, y está afirmando que Jehová ha cumplido su palabra que había dicho, porque yo me he levantado en lugar de David mi padre, y me he sentado en el trono de Israel, como Jehová había dicho. Esa frase es clave, como Jehová había dicho. Es decir, Salomón reconoce que él está en el trono no solo porque su papá lo puso, sino porque Dios lo ha puesto. Y ha hecho el templo no porque él lo haya dicho, sino porque fue una promesa que Dios le hizo a su padre. Y el cierre del verso 20 es, y he edificado la casa al nombre de Jehová, Dios de Israel. Ese es el pacto. Su reinado y ese proyecto es porque Dios así lo ha permitido. Y no fue algo de la noche a la mañana. Fue algo que traían años y años atrás y Dios cumplió su promesa. Muy bien, vamos al tercer bloque, el más largo, los 32 versículos desde el 22 hasta el 53. A ese gran bloque le titulamos Consagración del Templo. Ahí viene un momento espiritual una vez más. Ya no es un discurso del rey, es un momento espiritual. ¿Y cómo consagró Salomón el templo de Dios? Con dos cosas, con un acto y con un propósito. El propósito es que Salomón le enseña al pueblo de Israel que el templo debe ser usado para buscar a Dios e invocar el nombre de Dios. Ahí tienen que ver las 7 oraciones que le comentamos. Pero también la consagración consistió en un acto que el rey hizo, que lo describe el verso 22. Apunte ese verso, solo la referencia numérica, no todo el verso, y en su Biblia subráyelo, el verso 22. Escuche cuál fue el acto de consagración. Luego, aquí viene, Salomón se puso delante del altar de Jehová, en presencia de toda la congregación de Israel. Llevamos 2 cosas. Se levanta, se dirige al altar de Jehová, número 1, en presencia de todo el pueblo. Y número 3, dice el texto, y extendiendo sus manos al cielo, dijo. Ahí viene una oración. Salomón ora. ¿Dónde ora? Delante del altar de Jehová y delante del pueblo, extendiendo sus manos. Esa es la consagración del templo. ¿Para qué lo consagró? Para que el pueblo busque a Dios en oración. Vuelvo a repetirle que el texto bíblico nos confirma que la observación que hicimos de una consagración del templo, que lo pusimos en nuestro bosquejo, coincide con el relato. Estamos entonces en orden y bien enfocados, respetando el texto bíblico. Muy bien. Finalmente, el cuarto bloque, la dedicación del templo, termina con una exhortación de Salomón al pueblo. Así le pusimos desde el verso 54 al final, el 66.
Pero hay un versículo que resume la esencia de la exhortación. ¿Cuál es? El verso 61. Ese numeral apúntelo a la par del título o subtítulo del cuarto bloque, exhortación al pueblo. Yo le leo el texto. Sea pues perfecto vuestro corazón para con Jehová nuestro Dios, andando en sus estatutos y guardando sus mandamientos, como en el día de hoy. Al final, esta dedicación al templo le debe de recordar al pueblo de Israel que Dios está de su lado, pero considere que ese respaldo es producto de un pueblo que guarda los estatutos y los mandamientos. Y esa es la exhortación del rey Salomón al pueblo de Israel. Hermanos, importante lo que acabamos de hacer en los 4 bloques porque confirmamos con el texto bíblico que no nos inventamos una frase, simplemente la relacionamos con algo muy simple en nuestro lenguaje, pero como estamos elaborando nuestro bosquejo y la Biblia no nos da el bosquejo, sino nos da el relato bíblico, el bosquejo es una esencia del texto, solo que en pequeño. Llegó el momento de aplicar lo aprendido. ¿Cómo lo hacemos? Buscamos de los 4 bloques que armamos, ¿cuál fue el bloque que a usted más le impactó, más le llamó la atención, donde más su atención se reposó porque ahí Dios le habló? Y en una frase muy chiquita, apúntelo al final del bosquejo y con esto cerramos. Le doy 1 minuto para hacerlo. Antes de compartir nuestra conclusión, invitados a que usted se comunique con nosotros. Si usted es asiduo oyente del Rollo del Libro, póngase en contacto con nosotros. Deseamos enviarle este bosquejo que trabajamos allí a su dispositivo y que también tenga el enlace para volver a escuchar este estudio si le edificó. Está invitado. Nuestra conclusión es: el templo fue un lugar de oración, obediencia y presencia de Dios. El templo fue un lugar de oración, obediencia y presencia de Dios. ¿Por qué tomamos esta frase en tiempo pasado? Porque nos estamos refiriendo al templo de Salomón. La idea de Salomón era que el pueblo orara, obedeciera y reverenciara la presencia de Dios. Y hoy nuestra conclusión sigue vigente, solo que no está sometido a un lugar específico, sino a una relación en donde quiera que estemos, oremos, obedezcamos y reverenciemos la presencia de Dios. Antes del cierre, queremos decirle: hasta aquí el Rollo del Libro de hoy. Nos vemos en el
próximo episodio. No falte, los esperamos.